Hola, soy Escapocón y este es el quinto episodio del Desafío de los 12 juegos. Antes de nada, hay dos detalles importantes que tengo que mencionar sobre este juego. En primer lugar, que tiene una advertencia de posibles ataques epilépticos debido a la gran cantidad de luces de colores y efectos brillantes. Y en segundo lugar, aunque no voy a profundizar en la historia, sí voy a mostrar niveles y jefes muy tardíos. Si planeas jugar a este juego completamente a ciegas, te recomiendo que lo juegues antes de ver este vídeo. Con eso dicho, Rabi-Ribi es un juego del que no sabía absolutamente nada hasta que me lo recomendaron para este desafío. Es un plataformero al que estoy jugando en su versión de Steam, aunque también está disponible en Switch, PlayStation 4 y, lo creáis o no, hasta en la Vita. Fue creado por Gema Yu, que solamente tiene este juego en su portfolio, y Cree Spirit, que sí tiene más juegos a su nombre, pero son todos posteriores a este. Siendo este el primer intento de ambas desarrolladoras, ¿podrá dejar una buena impresión? Nada más empezar tenemos la historia, cuyo principal conflicto involucra a dos hermanas, Rumi y Miru. Ambas vivían en la isla de Rabi-Ribi, hasta que una estela mágica las teletransportó a otra dimensión. Rumi pudo volver a su hogar, pero Miru se quedó atrapada, por lo que el objetivo del juego es buscar a usuarios de magia por toda la isla para poder potenciar la estela y traer a Miru de vuelta a casa. Nosotros controlamos a Erina, la coneja mascota de Rumi que fue convertida en medio humana debido a la magia de la estela. Y durante la aventura, el principal obstáculo es que hay una lluvia mágica que está convirtiendo a la gente en amantes de los conejos. Sí, la historia de este juego es muy rara, y también muy presente, ya que hay un montón de diálogos entre personajes. Se pueden saltar si no te interesa o si ya has jugado al juego antes, pero si quieres enterarte de todo, tendrás que prestar atención. A menos que te pase como a mí, que elegí la versión española y debido a un fallo, todo el texto de los diálogos desapareció. Porque parece que ya es norma que en este desafío los únicos juegos que no están mal traducidos al español son aquellos que no están traducidos al español. Ay, vale, ya es suficiente, tengo que hablar del gameplay, que esto no es una novela visual. Y por suerte, este aspecto es tremendo sin importar en qué idioma estés jugando. Rabi-Ribi es un Metroidvania, un plataformero con un gran énfasis en la exploración de niveles enormes e interconectados, así como en el crecimiento de tu personaje, ya sea mejorando sus stats u obteniendo habilidades que te permitirán acceder a nuevas zonas. En el caso de Erina, empezará el juego pudiendo saltar y golpear con su martillo gigante, pero irá aprendiendo nuevas habilidades con distintos propósitos. Algunas serán puramente ofensivas, como un combo básico más largo, un giro en el aire y un proyectil que sale del martillo. Por otro lado, tenemos las típicas habilidades que te permiten llegar a zonas inaccesibles, como un doble salto, un salto en pared o una esfera que hace que no vayas lento bajo el agua. Pero las más interesantes son aquellas habilidades que sirven para ambas cosas. Las bombas zanahoria pueden dañar a los enemigos, pero principalmente las usarás para romper bloques y abrir caminos. Por otro lado, puedes usar la patada baja tanto para colarte por huecos pequeños como para activar el Bunny Strike, el ataque más satisfactorio de todo el juego. Se me ponen los pelos de punta cada vez que lo uso. Claro que todo este tiempo he estado omitiendo algo muy importante. O mejor dicho, a alguien muy importante, ya que en este juego llevas a dos personajes. Al principio de la aventura conoces a Ribbon, un hada con el pelo rosa que está buscando los trozos de un cristal mágico que es la fuente de poder principal de su planeta natal, Ripple Star. Espera, ¿qué juego estaba reseñando de nuevo? El caso es que Ribbon acompañará a Erina en su aventura y tiene su propio set de habilidades. Solo que ella únicamente tiene hechizos a distancia que puedes cargar para hacer disparos más fuertes. Empiezas solo con un disparo básico, pero en la aventura irás encontrando más hechizos de distintos colores que puedes cambiar cuando quieras. Al final me decanté principalmente por el verde, que al ser cargado, disparará rayos teledirigidos que curan un poquito de vida cada vez que aciertan. Pero el disparo amarillo que crea un láser mientras cargas, y el propio disparo azul con el que empiezas, también me gustan mucho. El uso de ambos personajes me resulta increíblemente ingenioso, ya que mientras Erina ataca principalmente cuerpo a cuerpo y recibe habilidades de movimiento que uno vería en un Castlevania, Ribbon tiene distintos disparos intercambiables a cada momento, como los que tiene Samus en Metroid. Por lo que sí, este Metroidvania se controla como si estuvieras jugando a Metroid y a Castlevania a la vez.
Y mola muchísimo aprovechar la independencia de ambos personajes para, por ejemplo, cargar un disparo muy fuerte con Ribbon mientras estás atacando al enemigo con un combo de Erina. Es una dinámica genial que además se refleja perfectamente en el título del juego, Rabi-Ribi. Sé que así no se llaman los personajes, pero tiene sentido. Tal vez le sobraría el nivel de estamina, que hace que Erina se canse si atacas mucho y debes esperar a que se recargue. Entendería este medidor si solamente lo utilizaran las técnicas más avanzadas, como el ya mencionado Bunny Strike, pero que se te acabe cuando estás solamente haciendo un combo normal es una sensación agonizante en un juego que, fuera de eso, se controla de forma perfecta. Además de estos movimientos básicos, Erina y Ribbon también tienen ataques más poderosos que requieren otro medidor distinto. Ribbon tiene una serie de super hechizos que corresponden al hechizo que tengas equipado. Son bastante útiles, pero es Erina quien tiene el Screen Nuke superior, el amuleto conejo. Con este ataque se creará una onda expansiva que paralizará a todos los enemigos de la pantalla, pero es particularmente útil porque serás invencible por unos segundos. Es genial usar esto en las zonas del mapa que están más llenas de enemigos o de trampas, o activarlo justo cuando te vaya a dar el ataque de uno de los jefes, pero de estos últimos ya hablaré luego. Por ahora solo me hace falta mencionar que también puedes mejorar a las protagonistas con unas medallas que te dan habilidades pasivas, pero que no puedes equipar todas a la vez. Si habéis jugado alguna vez a Hollow Knight, va exactamente igual que en ese juego. Y para una personalización no tan significativa, también hay trajes desbloqueables. De hecho, Erina se pasó casi toda mi partida cosplayada de la protagonista de Tevi, el juego en el que están trabajando ahora los desarrolladores de Rabi-Ribi, el cual también tiene muy buena pinta. Se supone que Ribbon también tiene un cosplay a juego, pero por mucho que intenté ponérselo, se negaba a llevar otra ropa que no fuera su traje por defecto. Estas dos aventureras tendrán que explorar la isla de Rabi-Ribi con una estructura dividida en capítulos que me recuerda bastante a los Collectathon. Como mencioné antes, para que la Estela vuelva a poder usar sus poderes de teletransporte, Erina tendrá que buscar a gente que sepa usar magia, así que la idea es reclutar al número necesario de usuarios mágicos para poder potenciar la Estela y poder así visitar la dimensión paralela. Allí jugarás a un nivel más lineal, te enfrentarás a un jefe al final y te devolverán al pueblo para volver a buscar a más gente. A pesar de que el juego te marca en el mapa donde hay usuarios mágicos, no importa a quién llames, siempre que encuentres a gente suficiente, el juego te lo dará por válido. Esta dimensión paralela, por cierto, claramente se basa en nuestro mundo, no solo porque es una dimensión donde Rabi-Ribi es un videojuego, sino también porque los enemigos pasan de ser criaturas adorables y fanáticas de los conejos a ser otakus que te atacan haciendo fotos. No sé por qué los estudios AAA se esfuerzan tanto en hacer juegos realistas, no pueden superar el realismo de estos niveles. El resto de zonas no paralelas cumplen bien su trabajo, ya que son distintivas visualmente y se conectan de forma bastante natural, e incluso si no te gusta recorrerlas, puedes encontrar gemas de teletransporte para poder trasladarte de un sitio a otro sin tener que hacer demasiado backtracking. Solo hay dos zonas que no me gustaron demasiado. La pirámide se ve chula y siempre me han gustado los niveles con inspiración en Egipto. Gracias, Crash. Pero hay unos láseres de emergencia que si los tocas, harán que estos ojos se vuelvan locos y brevemente conviertan el juego en la versión jugable de este maldito meme. También está el mundo virtual dentro de un superordenador, donde los enemigos son completamente inmunes a los ataques cuerpo a cuerpo y solo podrás atacarles con proyectiles. Incluso la jefa de este mundo sigue esa regla, y solo por eso me llevó más intentos que algunos de los últimos jefes del juego. Por suerte, el resto de jefes son una pasada. Este juego sigue la lógica de pelear primero y preguntar después, así que la mayoría de los jefes son los usuarios mágicos que tienes que reclutar. Normalmente pelean contigo porque están afectados por la lluvia mágica o piensan que tú lo estás, por lo que al menos hay algo de explicación por detrás de los combates sin sentido. Es aquí donde el juego se vuelve una versión plataformera de un bullet hell. Si me dijeran que esto era un juego de Touhou al que convirtieron en una IP original, tipo lo que pasó con Freedom Planet, me lo creería. Y esto lo digo en el muy buen sentido, ya que los jefes están muy bien planteados. Sí, puede que te ataquen con un montón de balas, pero el juego lo compensa haciendo que la hitbox de Erina sea increíblemente pequeña, permitiéndote esquivar dichas balas de forma óptima. Me hubiera gustado que dicha hitbox fuera visible siempre y no solo si mantienes pulsado el botón de ataque, pero me da igual, porque no hay nada más satisfactorio que ver cómo esas balas de colores te atraviesan como si nada. Los jefes básicos por lo general me gustan mucho y sus patrones de ataque reflejan tanto su personalidad como los poderes que se dice que tienen. Me encantó que Saya, quien tiene poderes de viento,
tenga un ataque directamente sacado de Earthman de Mega Man 2, o que Lilith sea un jefe de 2 fases que empiezas en el suelo y luego luchas contra ella en el aire como en un Bullet Hell tradicional. Y esos son solamente 2 ejemplos. Mi jefe favorito fue sin duda el jefe recurrente al que nos enfrentamos cada vez que volvemos al mundo real. ¡No, aún no he terminado! Illusion Alius es una copia de tu personaje, un cliché que sale en una infinidad de juegos. Pero la gracia es que usa ataques que aún no tienes. Y considerando que siempre luchas contra este clon justo antes de empezar un capítulo nuevo, es como un teaser de las nuevas habilidades que obtendrás. Es muy creativo. El resto de jefes los encontrarás en el pueblo después de reclutarlos, y puedes pagarles para que te den mejoras temporales. Personalmente no usé mucho esta mecánica, ya que prefería gastar mis ahorros en las mejoras permanentes de la tienda. Es en este pueblo donde además sucede gran parte de la historia, y creo que va siendo hora de que opines sobre ella. He de admitir que al principio no me estaba convenciendo del todo, principalmente por los constantes y bruscos cambios de tono. A veces es un juego feliz y adorable, otras veces es oscuro y con lore profundo, y a veces es un juego subido de tono, digámoslo así. Y a veces no parece que el tono concuerde con lo que está pasando. Por ejemplo, la historia de Fifine y Siaro me pareció muy trágica. Son la hija de un científico y su mejor amiga, pero el padre científico no dejaba que se juntaran porque quería que Fifine se esforzara en estudiar y poder ser una gran científica como él. Así que para poder estar juntas, Siaro tiene que hacerse pasar por una de las doncellas robot del laboratorio y actuar como tal. Es muy triste, pero el juego lo trata como ¡ay, qué lindo! Siaro llama a Fifine su maestra. Por suerte la historia del juego va mejorando en cuanto se van explicando más cosas que al principio eran tratadas como ocurrencias aleatorias, y me reí bastante con algunos aspectos. El chiste recurrente de que todos ignoran a Saya ya me hacía mucha gracia, pero se volvió hilarante cuando no solo explicaban que era un efecto secundario de sus poderes de viento, sino que encima la intentan curar enseñándole magia de otro tipo. Y luego está Seana, una idol que vive bajo el agua que da un concierto en la superficie cuando la reclutas, pero durante el concierto se pone sin querer a hacer ataques mágicos y puedes ver cómo en el fondo la audiencia empieza a huir para no hacerse daño. Y esas subidas de tono no eran tan comunes como me temía que iban a ser al principio. Y de hecho lo más explícito del juego es que en un punto Ribbon rompe la cuarta pared para decir que esto no es un juego H. ¿Oyes, Capocón? ¿Qué es un juego H? Pues es un juego excelente. ¡Qué tonto eres, Escapocón! Todos sabemos que excelente se escribe con X. Te van a poner un 0 en lengua. Y hablando de no entrar en extremos, me sorprende muchísimo lo justo que es este juego. Sí, los jefes son bastante difíciles, y lo mismo se puede decir de ciertas zonas, pero al mismo tiempo hay muchos checkpoints donde reaparecerás si te matan. Y en cuanto al otro extremo, hay un sistema de ayuda que sale si mueres muchas veces en el mismo sitio. Pero esto no es un modo de dejar que el juego juegue por ti como las superguías de los plataformeros de Nintendo, sino que simplemente es una mejora temporal a tus stats y una cura completa, que es todo lo que necesitas. Es una dificultad perfectamente equilibrada, e igualmente hay varios niveles de dificultad que puedes cambiar en cualquier momento del juego. Lo que más me sorprendió sin duda fue que el jefe final, que tiene 4 fases, no solo tenía checkpoints antes de cada fase, sino que después de la primera puedes volver al pueblo para curarte y comprar objetos si los necesitas. Es lo que diría si estuviera hablando del jefe final de verdad. Bienvenidos al postjuego. Después de que la aventura llegue a una conclusión bastante apropiada en el capítulo 5, donde hasta vemos los créditos, resulta que hay otros 3 capítulos más. No me malinterpretéis, el postjuego no es malo y aprecio que te den la oportunidad de poder reclutar a todo el mundo y que te premien por ello de forma apropiada. Pero estos capítulos son sin duda la parte más floja del juego y creo que deberían haberse planteado de otra forma. Esto principalmente lo pienso del capítulo 6, que tiene una estructura tan repetitiva que parece algo que se me ocurriría a mí a modo de broma. En este capítulo vas al Pasillo de los Recuerdos, una zona hecha de trozos de zonas anteriores donde los jefes del juego aparecen como enemigos normales. Al principio pensaba que esto iba a ser una boss rush súper difícil, hasta que descubrí que simplemente te los puedes saltar. Al final de esta zona luchas contra una jefa que tiene un ataque en el que invoca ilusiones de los jefes del juego. Y justo después, ¡hay una boss rush tradicional!
Sé que dije que los jefes de este juego me gustan mucho, pero eso no es motivo para enfrentarse a todos ellos uno tras otro 3 veces seguidas, sobre todo habiendo un modo boss rush como tal. Por suerte los 2 siguientes capítulos son mucho más originales, ya que tendrás que superar unas zonas más lineales y llenas de trampas mortales. Tengo que dar crédito, consiguieron convertir mi zona menos favorita de la historia principal, dentro del superordenador, en un nivel desafiante que casi parece sacado de un juego de Mega Man. ¿Alguien ha dicho Mega Man? ¡Yujú! En este juego los pinchos no te matan de un golpe. Pero sí de 2. Y los jefes del postjuego también molan, incluyendo la que copia a los otros jefes. Su principal mecánica es que te ataca con hechizos inspirados por los objetos que hayas recogido hasta ese punto. Y hay un motivo por el que esta batalla es muy ingeniosa, pero sería un spoiler. Aún así no son tan culminantes como el jefe del capítulo 5. Sigo pensando que deberían haberse guardado ese jefe de 4 fases para el final de verdad, porque todo lo demás se siente mucho menos ambicioso en comparación. Creo que dice mucho que lo que menos me haya gustado de este juego sean un par de momentos específicos que son fáciles de ignorar teniendo en cuenta el resto de la aventura. Rabi-Ribi es una experiencia altamente recomendable, con unas ubicaciones memorables, una gran variedad de jefes y unos controles que se adaptan como anillo al dedo a cualquier tipo de estrategia que quieras seguir. Y eso que ni siquiera he mencionado lo maravillosa que es la música, o el hecho de que hay DLCs y hasta soporte de Steam Workshop por si te has quedado con ganas de más. Aunque en lo personal creo que el contenido del juego base vale mucho la pena. Solo con los 5 primeros capítulos ya me sentí satisfecho, y no conozco muchos juegos con los que pueda decir eso. Y ahora sí, soy Escapocón y volvemos al mundo real. Algo me dice que la Rai está llorando por culpa de Escapocón. De hecho, en la vida real Mega Man tampoco es mi saga favorita. Es más